Sí, señor, la visita sorpresa 249, sí. La realizó el presidente Danilo Medina ayer a varios sectores de la capital, del Gran Santo Domingo, más bien Santo Domingo Norte, pero sobre todo a los platanitos. Los platanitos estuvo el presidente mirando cómo cambió la situación de los platanitos a partir de que la cañada que llevaba o que lleva ese mismo nombre, fue recuperada y se convirtió en una vía. En la calle principal de los platanitos se convirtió esa cañada, porque fue cubierta y convertida en una vía con un pavimento. O sea, la cañada está alcantarillada totalmente, es decir, está se le encachó y se le puso su tubería, como debe ser y como debió haber sido hace décadas, pero este es un programa de trabajo que lo empezó el presidente de la República desde que llegó ahí, con algunas cañadas, como la de la Rosal, por ejemplo, que también se convirtió en una vía totalmente nueva, dando a esos sectores acceso a los vehículos, acceso a esos sectores. Hoy puede el 911 entrar a la Rosal, entrar a todos esos sectores, y eso se va a ocurrir con esta cañada de Barrio Nuevo, de esta zona, ¿no? Donde además estas serán zonas muy favorecidas por el sistema de recogida de las aguas, de todas las aguas servidas que van a ir a dar a todas esas plantas construidas ahí en la Sursa. Vamos a compartir ese testimonio de esa presencia del presidente de la República ayer en esta zona del Gran Santo Domingo, donde estuvo entregando las viviendas que fueron construidas para las personas que estaban en la zona de inundación de la cañada, personas que vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema y que con 4 gotas de agua que caían, pues ya la cañada se les metía en la casa y ellos tenían que irse para donde fuera que hubiera que irse. Estas personas fueron desalojadas, se les construyeron viviendas. El presidente estuvo ayer entregando esas viviendas y estaba además asumiendo el compromiso de también resolver el problema de la otra cañada que queda ahí, de las tantas cañadas que tenemos. Este trabajo de saneamiento es un trabajo que no tiene precio, no tiene precio lo que se está haciendo con esto. Vamos a compartir ese testimonio de la presencia del presidente de la República ayer en esta zona de Barrio Nuevo, de los Platanitos, que fue apoteósica, dicho sea de paso, con todo, y que es una visita sorpresa que no estaba anunciada. Hay que ver en lo que se convirtió aquello desde que la gente supo que el presidente andaba rondando por ahí. Hay que ver en lo que se convirtió aquello. Adelante, señor director, con el testimonio de la presencia del presidente ayer en los Platanitos. Adelante, ¿estamos listos? Señor presidente, me gustaría manifestarle que en la ciudad de la salud, aquí en Santo Domingo Norte, tenemos alrededor de un 80% la construcción del Hospital General. Y nosotros queremos en el día de hoy que usted tome en consideración eso. Vamos a comenzar con el hospital. Ustedes saben que estamos desarrollando el más amplio programa de rehabilitación de hospitales de la República Dominicana. Y por supuesto, si este está a punto de ser terminado, lo vamos a terminar. Con el asfaltado de las calles todavía no se han ido. Los equipos de obras públicas están aquí todavía.
Lo que pasa es que esto es muy grande y con muchas necesidades. Poco a poco iremos asfaltando todos los barrios. Ese es el plan que tenemos, pero poco a poco. Segundo, reparación de viviendas. Aquí está el director del INVI, aquí está conmigo. Yo voy a instruir para que se junte con el alcalde y la junta de vecinos, para que hagan un plan de reparación de viviendas. Yo vine aquí para La Cañada. De aquí yo quiero que me lleven a La Cañada. Vamos con el director de la CAS a poner en marcha la reparación de La Cañada de una vez. Pero si hay que desalojar a algunos que viven en condición de vulnerabilidad, entonces se le construirá su vivienda en otro lugar. Que fue lo que hicimos en Los Platanitos. Hoy pasaré por allá para verla y entregar los apartamentos que se hicieron a las personas que se sacaron de La Cañada. Apoteósica la presencia del presidente ayer en esta zona de Los Platanitos, y además decidida la intervención de otra de las cañadas de esta zona. Es decir, estos lugares se están convirtiendo por fin en zonas habitables, en zonas donde a la gente se les devuelve la dignidad de lo que son seres humanos que merecen vivir en un entorno digno. No puede uno sacarlos de ahí, manu militari, porque eso no es posible. No es posible por más que se quiera o a alguien se le pudiera ocurrir. Pues lo que hay que hacer es llevarle dignidad. Ahí en donde están, ahí en donde viven. Llevarles salud, y llevarles salud es sobre todo resolver ese problema de esas cañadas, que además fueron cursos de agua. Siguen siendo cursos de agua, lamentablemente convertidos en muladares, convertidos en lo que se convierten cuando a su alrededor se establece una población tan grande que ha venido huyendo de la miseria, de la falta de oportunidades, huyendo de todo, que fueron abandonados. Entonces, bueno, imagínese usted lo que ocurre cuando la gente, además con escasos niveles de educación, se muda alrededor de un curso de agua cualquiera, lo convierte en eso, lo convierte en un muladar, en un lodazal, y peor que cualquier lodazal. Pero como digo, todo el trabajo que se está haciendo, que se ha hecho con cañadas como la de la Rosal, aquello hay que ver cómo quedó aquello, cómo ha quedado la de Los Platanitos. Lamentablemente no nos dan una buena fotografías de lo que es ahora esta cañada de Los Platanitos, pero nosotros iremos a ver cómo ha quedado esto y cómo es convertido en la calle principal, la vía de acceso principal a estos sectores. De repente se convierte el curso de una cañada en una vía principal de acceso. Por debajo sigue corriendo la cañada, no hay posibilidad ya de ensuciarla como se la ensuciaba. Llegará a su destino esa agua, que es al río, donde tiene que llegar naturalmente, pero además se ha hecho un trabajo de saneamiento formidable, se ha recuperado una calle, una vía de acceso para el 911, una vía de acceso para los vehículos, una vía de entrada y de salida decente para todos los moradores de por ahí. Y ese es un trabajo, bueno, al que se comprometió el presidente hace ya 2 años y algo. Estuvo en febrero del 2016 por ahí, dijo esto se va a resolver, y ya ayer estuvo entregando la vía saneada y entregando además las viviendas a las personas
que fueron afectadas por el desalojo que hubo que hacer, puesto que algunas estaban prácticamente en el curso de la cañada. Esa es la realidad. Mucho ruido, alguna gente hablando de la Constitución y hablando de la democracia, pero le tienen miedo a esa democracia que se ve, por cierto, ahí en ese testimonio, esa cantidad de gente que estaba detrás del presidente ayer, sin que haya sido convocada para nada. Es gente, son moradores de ahí, sencillamente, que al darse cuenta de la presencia del presidente por la zona, pues salieron y había que ver aquello, había que verlo, señores, aquello, hay que ver las calles de esta zona, cómo se pusieron, cómo se lanzó todo el mundo a la calle a decirle lo que le decían, además, a decirle lo que le decían. Y señor, la realidad es esa. Democracia, eso es democracia, sí, claro. Constitución, sí. La Constitución nosotros la respetamos al pie. ¿Quiénes son los que están hablando disparates de la Constitución? No, porque es disparate lo que están hablando. Aquí a nadie se le ha ocurrido que la Constitución será violada, ni cosa que lo parezca. La quieren virgen y así mismo se la dejaremos, ¿verdad? La virgen se la dejamos, porque ella misma es la que dice cómo debe ser modificada, no violada, no, modificada. De eso es que se trata, de incluso actualizar, debíamos actualizarla mucho más, pero aquí se tiene miedo. Aquí se tiene miedo a lo que realmente habría que hacer con la Constitución dominicana. Seguir actualizándola, seguir modernizándola. Esa es la realidad. Y de lo que se está hablando en el caso de la reelección del presidente Danilo Medina no es de violar la Constitución. Aquí nadie tiene que hacer araraca, aquí nadie tiene que hacer escándalo, aquí nadie tiene que amenazar a nadie tampoco, porque aquí hay gente amenazando. Esto es increíble. Gente amenazando. Cuidado si toca la Constitución. Usted había visto una cosa semejante. Ex jefes policiales. Incluso, ¿y cómo es? Además, ¿de qué democracia me habla usted cuando tiene que juntarme 50 de jefes policiales? A mandarme a mí mensajes. ¿Qué pasa? Eso está superado hace décadas. Está superado en la República Dominicana. Hágame el favor. Se ve que usted es quien no cree en la democracia. Mire, usted es quien no cree en la democracia cuando tiene que meterme miedo a mí juntándome a 50 prebostes. Mire, Guillermo siempre habla de la diferencia sí, que hay entre candidatos y líderes. Siempre usted ha hablado de eso. Pero si nos vamos a la uniformada, también hay gente que confunde. Usted puede ser, por el uniforme y el rango que usted tente, usted puede ser general. Pero una vez le quiten el uniforme, usted no es nada. Porque si usted no tiene un liderazgo real dentro de las Fuerzas Armadas, usted es un civil. Entonces hay gente que confunde que usted fue general en un momento, pero ya usted es un civil sin tropa. Porque vamos a ver dónde está la tropa que tienen esas personas. Usted es un civil, por lo que usted dice de liderazgo. Entonces hay gente que confunde y quiere jugar con los símbolos, cuando esos símbolos a veces le hacen daño a su propio proyecto. Quieren meter miedo, compadre. Porque ahí hay personas vinculadas a violaciones a derechos humanos que hasta por mote de cirujanos se conocían. Y usted, como cuando fue presidente de la República, usted no se ocupó del salario de los policías. Usted no tuvo una política hacia el salario de los policías. Entonces, por ejemplo, le correspondió al presidente Medina hacer el aumento de un 131% a los policías. Eso no lo había hecho la gestión que usted encabezó y ahora usted reúne esos generales queriendo mandar un metamensaje. Pero el metamensaje es que la reforma policial que se iba a hacer en su gestión no se terminó de hacer y habían distorsiones como el especialismo y como muchísimas cosas que perjudicaba a la gran mayoría de policías y por ende perjudicaba nuestra seguridad nacional.
Vino el presidente Medina en el 2017 y hizo un aumento de un 131% y ha seguido con esa política. Lo que pasa es que venía algo acumulado, los policías merecen aún ganar más, pero usted en su gestión no lo hizo y muchos de esos jefes de la policía no lo hicieron tampoco y, por cierto, tendrían muchas cosas que explicar. Entonces usted, que es el garante de la Constitución, el garante de los derechos fundamentales, hace esa manifestación y yo creo que el mensaje político está claro. Mientras por un lado se hacen políticas públicas que tienen que ver con el cumplimiento de garantías fundamentales, por el otro lado se hace este acto simbólico, semiótico, tratando de meter miedo y de mandar yo no sé qué mensaje, cuando es una cuestión superada en República Dominicana. Aquí no hay un tema de dictadura, aquí no hay un tema de represión, aquí no hay un tema de libertad de prensa, todo lo contrario, aquí hay un exceso de libertad de prensa, cuando la libertad de prensa tiene su propio contrapeso, porque usted tiene lo que no tiene censura previa, pero tiene responsabilidades ulteriores, y aquí cualquiera agarra y comienza a insultar inclusive al presidente y a su familia, cuando le están violando un derecho fundamental que es la dignidad y el honor. Aquí cualquiera agarra de la manera más irrespetuosa posible y coge el micrófono y comienza a hacer un delito que es comenzar a insultar sin ningún tipo de criterio a nuestras máximas autoridades y decir por cuanta cosa usted entienda. Aquí se juega con la honra de los funcionarios, aquí se juega con el servidor público y se ha hecho como que el servidor público es igual a ladrón, cuando aquí nunca se había regulado la función pública como ahora, cuando tenemos una ley de transparencia. O sea, aquí la ley de libre acceso a la información pública permite que se pueda ver todo cuando tenemos un sistema de compra, pero resulta que usted ser servidor público es igual a corrupto, en el entendido de mucha de esta gente que usan los micrófonos. Entonces, eso es una barbaridad y un atentado y un abuso contra la libertad de expresión. Eso sí es un abuso y un uso abusivo de la libertad de expresión. Entonces, República Dominicana tiene que caminar hacia un sendero de garantías constitucionales. Pero garantías constitucionales es la realización de esos derechos que todos tenemos, que todavía no están pagos. Esos derechos nosotros tenemos en la Constitución todavía como un pedazo de papel en el sentido de las libertades. Entonces mucha gente se le olvida eso. Esas visitas sorpresa tienen ese efecto masivo porque es una reivindicación de esos derechos constitucionales. El derecho a la vivienda. Usted estaba mencionando cómo la gente vive encañada. Sí, aquí la gente vive encañada y todavía con muchas condiciones inhumanas. El hospital Luis Morillo King, que era el tema que iba a tratar en La Vega. El hospital Luis Morillo King se está entregando y hoy aparece el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Francisco Pagán, diciendo que el retraso de los hospitales lo asume por una cuestión elemental. Se está haciendo esos hospitales con los más altos estándares. Y hay que llamar la atención que aquí desde los años 50 que se hicieron esos hospitales, no se hizo una reestructuración integral de los mismos. Aquí tenemos un problema con el mantenimiento que todavía lo tenemos. O sea, el criterio de que se hace una obra y que debe de mantenerse es un problema en República Dominicana y desde los 50 esos hospitales nadie le ponía la mano. Y se inauguraban hospitales, se le daba un paño con pasta, pero no se hacía una reforma y una modernización de esos hospitales, como el que está pasando con el caso de Luis Morillo King en La Vega. Por cierto, la tierra suya, don Guillermo, donde se le da atención a esa ciudad, una ciudad sumamente importante. Miren aquí, ese es el Hospital Regional Luis Morillo King. Ese hospital donde hay aproximadamente 30 especialistas, 38 especialidades, 1.200 médicos y con capacidad para 300 médicos de consulta externa. Y lo interesante es que no se va a quedar en el Luis Morillo King ese derecho a la salud y esa reivindicación del derecho a la salud, sino que se anunció que el hospital de Villa Isabel en Puerto Plata viene la próxima semana y el hospital de Toribio Bencosme en Moca. Y esto no es más que el pago o el seguir pagando una deuda social demasiado atrasada en materia de derechos fundamentales, sobre todo en materia del derecho a la salud.
Hablamos el otro día cómo se han ido reduciendo las muertes materno-infantil a raíz de seguir los protocolos, como explicó aquí el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. O sea, estamos armando una revolución en el sector salud que usted se da cuenta cuando usted mira cómo vamos rumbo a la universalización de la cobertura. Cómo, por otro lado, tenemos los centros de atención primaria que se están inaugurando y cómo tenemos la reestructuración de esa red hospitalaria. Eso es Constitución. Constitución es la concreción de derechos. Y no usted decir que lo que está escrito ahí no se puede modificar porque el pueblo no es el que decide. Y permítame decirle, el que decide es el pueblo, y eso es así desde la Revolución Francesa. Por lo menos formalmente las constituciones se supone que son una expresión de la soberanía popular, y esa expresión escrita de la soberanía popular que busca regular poderes, dice cómo se puede cambiar, porque nosotros no estamos diciendo aquí que se ignore, no, que se siga el mismo procedimiento que dice la Constitución y se modifique si en esa forma, simplemente eso, el derecho a que eso se pueda hacer. Dígame usted, don Guillermo. Bueno, yo creo que en general el pasado se resiste y pretende reciclarse. Porque si ustedes no me creen, vengan a ver esto. Y aquí reivindico a algunos que tratan el tema de los generacional por el medio. Díganme ustedes, ojalá hubiera otra más interesante, pero esta es de aquí, la de aquí abajo. De esta revista comercial. Esta de aquí abajo. Díganme si ese no es el pasado. Vamos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como ustedes lo quieran. Y fíjense a ver, y díganme si eso no es el pasado. Qué interesante. Mírenlo ahí, el pasado. Hay algunos que se afeitaron y que son viejos ahora, pero los otros son dinosaurios. Ese es el pasado. Eso es el pasado. Por más vueltas que le demos, ese es el pasado. Gente que deberían, si son ex militares y por lo tanto tienen ese haber o ese ser, deberían dejar de estarse involucrando en la política. Porque nunca le dieron ese derecho a los reclutas y a los militares. Hay un candidato presidencial. Aquí, en este grupo. Que tuvo un partido. Tienen partido. Sí. ¿Quién es ese? Pedro de Jesús Candelier. Vaya usted a ver. Ese es el que se ve más buen mozón. Vamos a decir, pero ese es el pasado. Todos ellos responden al pasado. Y el que menos tiene fuera del poder, tiene 8 años fuera del poder. Hace 8 años que salimos de eso. Entonces, eso es la expresión genuina hoy del pasado. Le viven diciendo al pobre Euclides Gutiérrez que dejaron de decirle sangrú y para decirle dinosaurio. Y resulta ser que si estos no son dinosaurios, andan por ahí antes de la extinción de ellos. Euclides tiene posiciones 1000 veces más progresistas. No, pero Euclides es más joven que todos ellos. Ideológicamente sí. Sí, señor. Mucho más. Tiene una claridad enorme. Ahora, ¿qué es? Esta es la expresión ridícula, patética del pasado, como ya hemos visto. Que nos anden vendiendo a los generales del pasado. Que eso no le gusta ni siquiera a los militares. Porque si hay algo que se ha violado y evidentemente se pretende hacer, porque este núcleo del pasado se junta es para retomar el pasado, no para el futuro. Ese grupo, que le digan a los militares jóvenes de que ahora a Candelier lo van a rehabilitar, o que al cirujano lo van a rehabilitar, o que, y que eso, no, ahí no hay escalafón,
ahí no hay la cosa orgánica, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ahí no hay nada de eso. Es que nosotros estamos aquí y nosotros en representación del pasado vamos a acompañar al pasado. Al que pasó, ¿verdad? Al que ya pasó hace 8 años. Lo vamos a acompañar nosotros desde el pasado, vamos a acompañar al pasado. Vaya usted a ver. Ahora, miren esto, porque esto también es una expresión patética del pasado. Patética del pasado. Esto. Y creo que hay alguna nota de esa por ahí, pero vaya. Abinader reafirma defensa a democracia. Y mira con los camajanes que él va a hablar de democracia. Rudolf Giuliani, que fue su asesor, que nunca se nos dijo cómo le pagaron, etcétera. Fue su asesor. Ese es el abogado de Donald Trump. Giuliani, como ustedes saben, una gran personalidad de la política norteamericana. Y que hizo una limpieza étnica en Nueva York. Vamos a suponer, no, nada nuevo. Él sacó de lugares históricos de Nueva York a un grupo de familias latinas y negras para llevar blancos. Sobre todo en Washington High también lo hizo. Bueno, pero eso también es el pasado de lo que usted me está hablando, porque eso lo hicieron los franceses. ¿Dónde? ¿Usted sabe dónde lo hicieron los franceses? Exactamente la misma metodología. Esta es en Marruecos, para que usted vea qué fue lo que hicieron ¿cómo es que se llama el sector aquel? Donde tuvieron ellos que hacer justo lo mismo que hicieron en Nueva York. Pero bueno, eso es muy viejo. Pues los métodos son los mismos y por esto esta es la reencarnación del pasado. Y entonces, ¿qué dice este señor allá? Están encendidas muchas alarmas alertando en República Dominicana que en República Dominicana se pretende instalar una dictadura de partido único, como lamentablemente, y es lo peligroso, y por eso es que aquí hay compañeros incluso que no terminan de entender el corazón de la uyama. ¿Por qué no meten el cuchillo hasta donde tienen que meterlo? ¿Sabes por qué? Porque miren lo que dice a seguida, y esto es comillas, porque esto lo dice el líder de los PRMistas, o PRMistas, como se quiera, da lo mismo. Como lamentablemente ocurre en varios países hermanos, y en eso tenemos que cortar por lo sano, movilizándonos y haciendo las denuncias del lugar en cuanto espacio sea oportuno. ¿A quién se están refiriendo cuando hablan de que hay dictaduras de partido único en otros países? Y que eso sería lo que nosotros aspiraríamos que sucediera en el país. Yo no sé, yo podría suponer que esa monserga se está refiriendo a la Revolución Socialista cubana. O, qué sé yo, a Maduro. ¿O a China? Bueno, China es partido único, lo mejor es a China. Sí, con quien Estados Unidos tiene relaciones comerciales. No, pero en Estados y es Unidos el mayor hay tenedor una dictadura de dos partidos. El mayor tenedor de Si del tesoro es China. Si a eso vamos, hay una dictadura de dos partidos. Les molesta que sea de uno, pero de dos es posible. De dos es posible. Sí, porque ahí hay una dictadura de dos partidos. Desde tiempos inmemoriales ahí nada más funcionaron. Dejaron de funcionar ese esquema de muchos partidos y metieron una dictadura de dos partidos. Sí. Así de simple. Ahora, hay un informe de una fundación global, un investigador que dice que así es que debe funcionar la democracia, con dos partidos, que es más eficiente. Ok. Imagínense. Qué maravilla. Y entonces, oigan ¿cómo se dice? ¿De dónde que se parte? Del supuesto de dónde se parte este mismo empresario de apellido Abinader. Es en ese sentido que estamos tocando todas las puertas de aquellas instituciones y personalidades que puedan ser solidarias para detener las acciones claramente dirigidas a trastornar el ya precario orden institucional del país. Y esto lo que nos indica es
que el pasado se resiste. Pero la guadaña salió a buscarlos. Salió a buscarlos, la guadaña. Salió a buscar al pasado. Y más les vale que se escondan a tiempo. Porque esa guadaña, cuando pasa por donde pasa, a alguien se lleva. Y no va a ser al pueblo dominicano que se va a llevar. Porque es el pueblo dominicano unido alrededor de la estabilidad y de la democracia dominicana que está garantizada, que no es verdad que esté en riesgo ninguno, pero ese es el cuento de camino de nunca acabar. Ese es el verdadero cuento de camino. Que la democracia está en peligro. Claro, ustedes la han puesto en peligro. Ustedes tienen una eternidad poniendo en peligro la democracia. Los pocos niveles de democracia que se han alcanzado en los últimos años son el resultado de la lucha contra ustedes, contra sus viejas prácticas, contra sus viejos disparates, contra sus viejos engaños, contra su falta de solidaridad con el pueblo dominicano, contra la indiferencia ante el hambre, la miseria que lamentablemente sufre aún una parte importante de la población como resultado de que fue excluida de las mieles, no del bendito poder, no, de las mieles del progreso y del crecimiento económico. Y por eso es necesario entonces hacer una discriminación positiva e ir en ayuda de quienes fueron totalmente abandonados. Por estos señores del pasado que quieren vendernos el terror y el miedo, así medio, ¿cómo que se llama? El apocalíptico señor Castillo. El miedo a lo que va a acontecer aquí por el partido único. El partido único es el pueblo con el derecho a elegir a quien entienda que tiene que elegir y en el momento en que lo tiene que elegir. Y aquí podría decirse que deberíamos acabar con una serie de combos que ya tienen 70 años. ¿Cómo es posible que la renovación del merengue se dé con Johnny Ventura? Mire, mejor dejémoslo Eso no ahí. se puede uno suponer eso. Vamos a inventarnos otra cosa. Ahora, esta gente... Estos son servidores de pasado en Copa Nueva, eso es peor. No, pero además, la genuflexión, la falta de criterio propio. ¿Quién carajo ha dicho que hay que ir a hablar con nadie fuera de aquí para resolver los temas de la democracia dominicana? Si ese fuera el caso. Si ese fuera el caso. Estos son peores estos son peores que cualquier cosa. Que Guaidó. Guaidó es un muchachito de teta al lado de estos señores que tienen ya varios años en esto. Por cierto, estuvo aquí en una convención con ellos. El tipo ese. Guaidó, antes de ser antes de autoproclamarse, estuvo aquí. A la verdad que todo puede ocurrir, porque el pasado en su desesperación es capaz de hacer incluso hasta lo que nunca hizo y arriesgar el futuro hasta de sus propios negocios, porque al final de cuentas, vaya usted a saber, son los negocios del pueblo dominicano que ellos están poniendo en juego. Aquí no está en juego, ellos no están poniendo en juego ninguna democracia, porque ni para eso sirven. Pero están por dañar el sancocho, están por dañar la estabilidad y la seguridad que ha atraído la mayor cantidad de inversión extranjera directa de toda la historia de la República Dominicana. Y eso es lo que se quiere poner en juego. Y con eso es que se nos amenaza. Y ahora con Giuliani y con todo su gorila, que tendrían ellos que construir su democracia y hacerla más democrática. Y no le da vergüenza. Y no le da vergüenza, que es lo peor del caso.
A otros tampoco le dan vergüenza sus desvergonzuras. No, sí. Pero vaya usted a saber. Pero mire, se nos agotó el tiempo. Mañana tenemos mucho más aquí en estos comentarios que vamos a seguir comentando, además, que es mucho lo que hay que comentar. Sí, a pesar de generales. Sí, señor. No, pero no son generales, son dinosaurios. Sí, eso ya no son ni generales. ¿Qué general va a hacer eso? Quédese ahí que tenemos mucho más que compartir aquí con ustedes en el canal 4RD de la Radio Televisión Dominicana. No se mueva de ahí.